Buenas tardes a todos, 20 de octubre del 2021. Continuamos con nuestro curso sobre los posistas griegos, el estudio de los padres de la iglesia, que pues quería proyectarles nuestra línea del tiempo, pero ya tenemos ahora los textos que vamos a analizar, que dijimos de Orígenes. Entonces pues simplemente los invito a que revisemos esa línea del tiempo que está ahí en nuestra plataforma, que hemos puesto en el grupo de WhatsApp al principio de las sesiones. Ya avanzamos, hoy concluimos los autores de la literatura prenicena. Analicemos a Ireneo, Hipólito, Clemente, Orígenes, Eusebio de Cesarea el día de hoy. Un gran marco de fuerza y esplendor de esta literatura patrística griega. Sin duda, Orígenes, el autor cristiano más prolífico, o sea que no hay otro autor que haya escrito más obras dentro del cristianismo que Orígenes. Y aunque no se han conservado, como ya dijimos, pues su influencia, tanto literaria como teológica y principalmente exegética, es sin duda indeleble en el ámbito griego, pero también sobre todo en el ámbito latino. Podemos decir que ahora, en cuanto acabemos la lectura y el comentario de algunas de sus obras, pasaremos a propiamente uno de sus discípulos, que sería pues precisamente Eusebio de Cesarea. Haciéndole justicia, ya como diremos más adelante. Y a partir de nuestra próxima sesión comenzamos, aunque ya también hoy por las necesidades del contexto, empezaremos a contextualizar lo que se llama en nuestra línea del tiempo la literatura del periodo niceno y postniceno, en donde estamos en la primera mitad del siglo IV y con ese evento paradigmático, un verdadero parteaguas en el cristianismo antiguo, en la literatura patrística también sin duda, que se llama el Concilio de Nicea, donde estará presente Eusebio de Cesarea. Atanasio de Alejandría será uno de los otros grandes coprotagonistas, y después, enmarcados en esos 5 autores que tenemos en el periodo niceno y postniceno, veremos a los 3 capadocios. ¿Cómo se les identifica? Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y los hermanos y el amigo Gregorio Nacianceno. Y que nos va a ayudar también, ya hemos visto con Orígenes, Pánfilo, estas relaciones entre los autores donde el factor físico, o sea, el hecho de que ellos se hayan conocido, hayan convivido, tiene pues bastante que ver en sus biografías y en el desarrollo de sus obras. Los capadocios, en su momento lo diremos, es muy importante esa formación conjunta que llevaron, y que también en su momento veremos los otros personajes con los que tuvieron contacto. Más adelante pues veremos a Epifanio y el resto de los autores en nuestra línea del tiempo, y que ya también con Orígenes, por eso también esta mención, y Eusebio empezará a notarse más. No es que antes no haya existido, pero vamos a observar de una forma ya totalmente clara esa relación también con los padres latinos, sobre todo Jerónimo de Estridón y Rufino de Aquile. Ya lo veremos ahora en un momento. Bueno, pues entonces teníamos esos textos, esta edición del 19 de las Hexaplas,
Son verdaderos trabajos titánicos de crítica textual, de ecdótica, podríamos decir, donde pues está toda esta discusión en el prólogo, que es lo que iba a ver un poquito Ares, que nos vaya a comentar ahora. Como vemos, aquí está el tomo primero, que tiene esa introducción, y después los textos de Génesis a Esther. Entonces tendríamos un texto crítico aquí, que no nos presenta las 6 columnas, las 6 columnas de este trabajo, que en principio existió de esta forma. O sea, lo que Orígenes y su equipo trabajaron fue unos códices que tenían propiamente 6 columnas, como dijimos en la primera, el texto hebreo, en la segunda la transliteración del texto hebreo a caracteres griegos, en la tercera Áquila, en la cuarta Símaco, en la quinta el texto de la Septuaginta, y en la sexta Teodosión. En el prólogo, pues a ver qué nos dice Ares, y si no, después lo completamos. Y recordando que Áquila, Símaco y Teodosión son esos editores, podríamos decir, o correctores de la transmisión textual de la Biblia de los 70, que para el siglo I y el siglo II, por circunstancias históricas que se están presentando en el surgimiento del rabinismo judío del siglo I y II también, pues se va viendo esa necesidad de que los códices hebreos, o en lengua hebrea, en arameo, y también en lengua griega, en cuanto son testigos de la Biblia de los 70, ya experimentan, debido a las muchas copias y a veces pues a la deficiencia en esta copiatura de los textos, pues corrupciones textuales muy importantes, y por eso viene esta necesidad de hacer estas, digamos, ediciones críticas. Trabajo de Áquila, trabajo de Símaco y trabajo de Teodosión. Cada uno de los revisores o editores, Áquila, Símaco y Teodosión, tiene una serie de características muy interesantes, que a lo mejor les paso unas laminitas de un curso que di especialmente sobre la Septuaginta, para que puedan observarlas ahí un poquito. Hay unos atributos, digamos, editoriales. Áquila es más literal, la edición más técnica y más perfecta sería la de Teodosión. También hay unos problemas de cronología. Es importante saber si Teodosión es anterior o contemporáneo a Áquila, que es uno de los problemas, o es posterior. Símaco, pues también tiene sus aspectos propios y particulares. Eso se los paso ahí en 2 o 3 laminitas, digo, de la presentación de este curso que dimos. Entonces, adelante, Ares, tú dime por dónde quieres que te ponga el texto. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí se ve. ¿Qué quieres? ¿Qué página quieres? Ahí está bien, ¿no? ¿Aquí? El primer párrafo, sí. Adelante. Sí. Bueno, pues leo la traducción que hice, o le comento lo que saca de la traducción. ¿Le hiciste la traducción del primer párrafo? Sí. Ok, adelante, te escuchamos. Prefacio a la Hexapla de Orígenes, capítulo 1, sobre los diferentes nombres del Hexapla. La obra muy elaborada de Orígenes, que contiene la mayor importancia para el conocimiento de los códices sagrados, es conocida bajo el nombre general de las hexaplas por todos quienes también hayan sido impregnados por los elementos del conocimiento bíblico. El mismo nombre, con sus relacionados tetraplas o octaplas, en Orígenes, Eusebio, Epifanio y Jerónimo, por los que la descripción de su misma obra debe ser buscada en sus primeros escritos, se complace o está en plural. Hexapla o tetrapla.
Por otra parte, Sí. entre los más recientes también es común el número singular, tohexaplum o totetraplum, pero cuando se expone el texto sextuple o cuádruple de las Sagradas Escrituras, el cual en él se comprende a través, ¿no?, de páginas o columnas salidas o columnas paralelas, como se les dice a los ojos de los lectores, de ahí se produce el otro nombre que se le ha dado a la obra de Orígenes, o sea, tohexacélidon o tetracélidon. Sería como el que tiene 6 columnas o el que tiene 4 columnas. Ese sería el primer párrafo. Ok, sí, gracias, Ares. ¿Algún comentario que te llamó la atención, que nos quieres comentar? Perdón. Sí, bueno, me hizo interesante desde que, o sea, ese texto del Exapla lo vi por primera vez en técnicas de investigación filológica, me acuerdo que salió, y pues todo lo manejaban como Exapla, pero a partir de ese texto pues vi que había más cosas, ¿no? Y que no solo era Exapla, sino también tuvo otros nombres como Tetrapla o Octapla, dependiendo qué textos tenía, y pues yo no sabía que había sido no solo estos nombres, sino también el número. Primero se había llamado en plural y luego en singular, y que es como lo tenemos ahorita, ¿no? En singular, la Exapla, aunque tiene la morfología del plural. Y, y pues bueno, eso primer comentario. Después ya va a desarrollar los textos que tenía, pero para ese primer párrafo solo me quedo con esto de que no solo eran Exapla, sino también tenía otros textos, y por esos otros textos tenía otros nombres. Ajá, pues sí, muchas gracias. Pues bueno, esto que nos ha traducido y comentado Ares es un ejemplo de cómo al hacer pues una explicación general de una obra o un texto específico, bueno, es más bien de la obra de un autor que denominamos padre de la iglesia, pues tenemos que hacer algunas indicaciones o algunas señalaciones a veces demasiado generales, pero que la necesidad o el interés de profundizar en el estudio de los textos, así como Ares nos lo dice, nos lleva a pues descubrir que cada texto a veces tiene pues estas sorpresas, estas particularidades que muchas veces no descubrimos hasta que nos ponemos a profundizar como estamos haciendo, bueno, también de una forma un poquito rápida en los textos. Un servidor ha tratado de hacer énfasis en el problema de la transmisión textual de los textos en otras obras. También cuando explicamos la patrología latina, lo hemos hecho así. Ya vimos pues el tema de las tradiciones monoarquetípicas, en el cuanto que solamente conservamos un códice del cual se hacen copias, ya nos acordamos, la pescadería y todo esto, ¿verdad? Que es la historia de los textos. No solo, ojalá pudiéramos encontrar, así como en los repositorios digitales que seguimos agradeciendo a Jonathan, eh, las explicaciones, ese facilitarnos en nuestra situación que nos encontramos, pues que de alguna forma pues nos ayuda, ¿verdad? Porque si el curso se hubiera dado en instalaciones, pues simplemente ni se daba ni lo podíamos tomar. Sin embargo, ya tenemos este recordatorio, esta capacitación, quien no conocía pues todo este universo digital para el cual podemos seguir trabajando y estudiando y investigando, y que también es un universo necesario en el marco de nuestra investigación. Orígenes era un privilegiado, podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque estaba con un gran repositorio que era la biblioteca de Cesarea. Pero Orígenes también estuvo limitado porque no, y bueno, los grandes especialistas, existen otros libros, ¿verdad? Sobre todo estos grandes libros, como decimos, ese chiste trillado, ¿no? 600 libros en alemán,
inentendible, y no solo porque está en alemán, sino porque después el discurso teórico que se hace, pues es también demasiado complejo, donde especialistas en la actualidad se han puesto a juzgar con pues, cierto atino sobre la calidad de los códices o copias que tenía Orígenes para realizar este trabajo crítico, porque si él trabajó, es el punto de partida, con códices mediocres, por decirlo pronto y bien, pues es un gran problema el hecho de el trabajo que en el caso específico este de las exaplas, pues nos estaría reportando, porque estaría haciendo comentarios o una edición crítica de un texto corrupto, donde pues tal vez se oiga feo, o parezca feo la forma en la que lo voy a decir para algunos de ustedes o de nosotros, el texto a nivel filológico más corrupto seguramente pues es el texto bíblico, por el problema de su transmisión textual multilingüe y en una distribución geográfica y cronológica pues amplísima, ¿no? Seguramente la transmisión textual más grande de la historia, pues nos atrevemos a decir de Occidente, y pues también muy probablemente de las otras tradiciones literarias, si nos metemos a la escritura y literatura china, las tradiciones védicas en cuanto comparativo de un texto religioso, la tradición de la transmisión textual coránica o musulmana, ¿no? Esto sabemos que es un campo común. Los textos, antes de la aparición de la imprenta, pues siempre eran copiados. Y en la operación humana del escriba siempre existe este problema de la corrupción textual, sea por incompetencia o falta de formación o falta de profesionalización por parte del escriba en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, o por ciertos, creo que ya lo dijimos en alguna sesión anterior, ciertos mecanismos o circunstancias psicológicas que podemos observar en estos copistas o en un niño cuando se le pide que entregue una tarea hecha a mano. En el acto de copiar un texto se produce el homoteleuto, como sabemos, y otra serie de pues circunstancias que hacen que un texto se corrompa o no se copie exactamente igual. Y bueno, entonces, si se habla, o como vemos ahí, el trabajo lo empieza a realizar Orígenes, este interés de estudiar de forma filológica y de hacer y de editar críticamente el texto bíblico. En el caso de él, en el ámbito griego, pues está manejando la lengua original. En el caso de los textos del Antiguo Testamento, para los casos, la exapla, pues sería algo demasiado obvio, pero no lo parece, hay que decirlo, la exapla pues está planteada para los textos veterotestamentarios, allá donde, si no todos, porque está el caso de lo que llamamos los libros deuterocanónicos, que están escritos, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, y después, en el momento de la traducción griega de los 70, también surgen algunos textos que se incluyen en el Antiguo Testamento, que se le llama deuterocanónicos o segundo canon o otro pequeño canon, pero que fueron escritos en el ambiente de la diáspora judía y muy probablemente algunos de ellos en Alejandría, cuando las comunidades hebreas, en diversas geografías, como decimos, también está el caso, la historia del pueblo de Israel, el exilio, la
en Babilonia, el regreso, aunque muchas personas y comunidades desde ese entonces se quedan en el ámbito babilónico persa, y ahí se quedan a vivir. En el ámbito de Alejandría, de Egipto, pues también se le llama la diáspora a todo esto. Y estas comunidades, aunque saben hebreo, aunque conservan los textos en la lengua original, también hablan en griego, son comunidades bilingües y también se llega a traducir la Biblia, como decimos, al griego, y estos otros libros que tienen originales griegos. Después encontramos textos de esos libros como Daniel, como Job, como Esther, los Macabeos y otros libros veterotestamentarios, libro de Tobías. Encontramos traducciones hebreas, pero esos son traducciones de los originales griegos. La constante es en las exaplas que encontraremos los originales hebreos con este aparato crítico filológico en griego, pero también cabe decir que hay unos textos, sí, pocos, pero hay que tienen griego y después fueron traducidas al hebreo. Y no es tan fácil tampoco, hay que ir a cada texto, también la problemática de las recensiones cortas y de las recensiones largas, que es el caso específico del texto de Job y del texto sobre todo de Daniel, donde sea el texto griego o hebreo que se conserva es más largo que el de la otra lengua, por lo cual hay que distinguir qué es el texto original. No es un hecho comprobado que el texto original sea el más largo y el texto abreviado sea la traducción abreviada. No, hay que ver si el texto largo en realidad es una traducción que tiene una tradición textual, que sería la modificación del original con la añadidura de textos, de capítulos, de versículos, de escenas dentro de esa obra literaria. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre lo que nos ha aportado Ares? ¿Alguna curiosidad todavía? Mientras vamos pasando a el otro texto. Adelante, está el micrófono abierto. Y bueno, aquí digamos, la introducción, porque ya vimos que en este primer volumen están varios libros del Antiguo Testamento, comienza por este libro de Génesis, y como podemos ver, también es bueno que si nos interesa, si estamos estudiando este ámbito de los textos patrísticos, pues vamos a encontrar siempre esta introducción codicológica para saber cuál es la base de la edición crítica del texto que estamos viendo, que pues puede ser de diferente editorial, pero esto no influye tanto, influye principalmente el editor o el equipo editor del texto. En el siglo XX, pues en la mayoría de los casos se cuenta con la disponibilidad de los mejores códices, pero también no tenemos que presuponer esto, por eso hay que ver estas introducciones codicológicas para saber el investigador a partir de qué códices está haciendo la crítica textual y entonces la edición crítica y cómo reporta esa edición crítica en el texto que después consultaremos, como ahora veremos con Constanza. Entonces, pues aquí simplemente que veamos, están reportados generalmente dónde están tomados, bueno, el nombre de estos códices, su identificación y el texto que estos códices contienen, porque hay veces que sí, bueno, el caso de una obra o el caso de un texto bíblico es más complicado
que no contienen la totalidad del texto, sino solamente algunos fragmentos o capítulos del mismo. Muy importante el tema de la indicación del siglo, el cual provenga este códice. Pues como vemos aquí, vemos el siglo XI y XII, siglo XII, y después que no solamente se está haciendo o se está tomando el texto de códices, que son copias de ese texto que se está editando, en este caso Génesis, o si nos vamos a una obra del padre que queramos, pues ese texto, sino que puede pasar, como pasa en el caso de Ireneo o de, ahorita en uno de los textos que veremos después de Eusebio, con Eusebio, ese texto aparece en lengua griega, el texto que en la historia eclesiástica cita Eusebio de Ireneo de León, y por el hecho de que conocemos de la pérdida del texto en la lengua original griega y que solo conservamos la traducción latina, pues tengamos a la hora de hacer una edición crítica, como se ha hecho y vimos esa edición crítica de Ireneo, pues se tenga que reportar el texto en la lengua o se tenga que tener en cuenta porque nos remonta muy probablemente a un estadio más cercano al original de ese texto. La reconstrucción textual es una necesidad, como sabemos, en el ámbito de la literatura clásica y también en el ámbito de la literatura patrística. Por eso aquí, como vemos, pues se tiene en cuenta los hexaémeron, que son comentarios a los primeros libros de la Biblia, por un lado, y comentarios a la narración de los 6 días, ¿no? A la creación, comentarios sobre la creación o sobre el hexaémeron, como se conocen, de Basilio, de Ambrosio. ¿Por qué Ambrosio? Pues porque tiene en cuenta las obras de Orígenes y de algunos otros autores que también están comentando el Génesis. Aquí las cuestiones sobre el Génesis de Jerónimo, que también estarían cercanas tanto a Orígenes como a los códices hebreos a los que tuvo acceso Orígenes, y como vemos, pues otros padres de la iglesia, Teodoreto de Ciro, también las cuestiones. Es un género literario, ya lo explicaremos después, los comentarios a las cuestiones. El género literario de cuestiones es ya el abordaje más técnico, puntual, no sistemático necesariamente, de un texto que se está analizando de forma filológica. In hexaémeron de Johannes Filofonio y Procopio, también el Heptateuco, existe un hexaémeron, que es el comentario a los 6 días de la creación o al relato de la creación, y los heptateucos o hexateucos o octateucos, que son los comentarios, en su momento iremos viendo varios, de padres de la iglesia que hacen, eso sí, como decía, a los primeros libros de la Biblia. O sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, y en el Heptateuco, que se incluiría Josué y probablemente Reyes. Hay que ver en cada caso los libros, primeros libros de la Biblia, la llamada Torá o Pentateuco, y los libros así llamados históricos. Y como vemos, pues fíjense, también se toma en cuenta el texto del diálogo con Trifón, de Cipriano, el testimonio, los testimonios a Quirino, la demostración evangélica que veremos después de Eusebio de Cesarea, las homilías de Juan Crisóstomo, varias obras de Agustín, que tiene varios comentarios a Génesis, y hasta esa obra de Calcidio. Y pues, como vemos también, pues el panorama de una edición crítica de un texto antiguo
el de la Biblia sin duda es el más complejo. Para tener las ediciones críticas de la Biblia en el siglo XX se han tenido que construir incluso, no solo físicamente, sino a nivel de equipos de trabajo, pues verdaderos institutos, el Instituto de Boyron, que se dedica a la edición crítica de la Vetus Latina, o sea, de las antiguas traducciones latinas de la Biblia, o el Instituto de Gotinga, que trabaja en la edición de la Biblia de los 70, y hay todo un instituto. También hay una lámina, si quieren se las paso. Y hay otro trabajo de edición de la Biblia de los 70 por parte de un instituto en Francia con la editorial Ducerf, y el texto griego, la llamada Biblia, hebreo, la llamada Biblia de Stuttgart o la Stuttgartiensia. En el caso del texto griego, son dos proyectos diferentes. Para el del Antiguo Testamento, Biblia de los 70, está la famosa Biblia de Ralphs, y en el caso del Nuevo Testamento se le conoce como el Nestlé Aland. Y en estas, sí, las ediciones críticas contemporáneas, pues hay toda una serie de criterios filológicos para editar el texto crítico del Antiguo y del Nuevo Testamento. En lengua hebrea, obviamente, solo el Antiguo Testamento. En lengua griega, el Antiguo Testamento en la versión de los 70 y el Nuevo Testamento, como decíamos, de Nestlé Aland. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Pues le damos la palabra a Constanza a ver qué nos comenta. Solamente le pedí que viera pues Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Adelante, Constanza, ¿sí lo ves bien? Sí, sí, pues sí, adelante. Los primeros dos, el principio creavit Deus caelum et terram y en arge poies en joteos ton uranon kai tengen, son creo que exactamente igual, o sea, lo traduje al principio, creo el cielo y la tierra y no hubo más problema, pero en el tercero que dice en kefalayo ectis en joteos sin ton uranon kai sin tengen, pues sí encontré varias diferencias. Por ejemplo, desde el principio cuando dice en kefalayo, el diccionario, pues las traducciones que yo vi, pues tenían un sentido más bien de compleción. Entonces creo que no se trataría de lo que Dios hizo en un principio, sino en suma, y eso ya cambiaría por completo el sentido de la frase, ¿no? Como finalmente creó el cielo y la tierra, o en suma, el resto, ¿no? Y después el verbo también tizo, en lugar de polleo, pues vi que tenía un sentido de edificar o fundar una ciudad, y el problema sería que pues no hay un objeto directo, pero yo sobreentendí cosmon, entonces lo traduje como en suma, Dios fundó el mundo con el cielo y con la tierra. Y ya en el número 2, bueno, todos son distintos y creo que, bueno, voy a leer las traducciones. El primero, como la tierra, al contrario, era amplia y vacía. La tierra, al contrario, era oscura y caótica. La tierra, al contrario, era un lugar vacío y nada. La tierra, al contrario, llegó a ser un lugar descuidado e indiscernible. Y la tierra, al contrario, vacía y nada. Entonces, creo que el problema más grande sería, pues, si había tierra o no había. Y en todo caso, bueno, si había, obviamente era caótica, pero si no, pues dice precisamente lo de un lugar vacío y nada. Entonces, Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Ahora, qué interesante, pero qué complicado, porque lo que efectivamente estaríamos encontrando sería, bueno, no sé si alguno tiene formación en la lengua hebrea, pero pues, ¿qué es lo que enfrentaban estos lectores del texto bíblico que llamamos padres de la iglesia? Lo mismo le estaría pasando a los rabinos judíos contemporáneos en el siglo III, en el siglo IV. Jerónimo va a tener contacto con varios rabinos
y así como los académicos, digamos, entre los institutos, ya sabemos que, digo, esperemos que sigan ahí, ¿verdad? En nuestros institutos, entonces, pues puede haber en esa misma calle las paradas del autobús, ahí en los pitufos, ¿verdad? Que tenemos, ¿cuál es el orden? Será antropológicas, filológicas, históricas, ¿y cuál es el otro? Bueno, los institutos que... Ah, no, bueno, históricas entran por el otro lado, ¿verdad? Pero está ese pasillo para caminar. Entonces, pues digamos que Jerónimo caminaba de un instituto a otro y iba a consultar a los rabinos en su momento cuando realiza todo ese trabajo de la traducción a la lengua latina, que también es una revisión de los textos latinos, y que aunque pues tenemos un conocimiento demasiado general de que pareciera que tira el texto griego y traduce sobre el texto hebreo, no lo hace de hecho así, sino que pues para la traducción del texto bíblico, en el marco del gran problema de la traducción del Antiguo Testamento, no se puede prescindir del texto griego, sino que para traducir, si se toma la decisión traductológica como Jerónimo la hizo, de traducir del original hebreo, siempre hay que tener en cuenta la traducción griega de los 70, porque ya Orígenes y los rabinos en el siglo IV y Orígenes, perdón, Jerónimo y los rabinos en el siglo IV finales lo sabían, también porque Orígenes se había enfrentado a esto y también los judíos pues tenían estas más que intuiciones, deducciones y estudios al respecto de que el texto hebreo que tienen ellos en el entorno del siglo I, siglo II, que se conoce como un texto, como se conoce como el texto premasorético, o sea, hay una edición crítica a la cual se llamamos texto premasorético en el siglo II, sobre todo, con Rabí Akiva y otro, que siempre se me escapa el nombre, pero por ahí está. Estos rabinos editan el texto, hacen una edición crítica del texto hebreo, pero en realidad, porque hay un gran tema, no existe la idea de canon precisamente en el judaísmo anterior al siglo I. Entonces, hay en realidad, ¿cuál es la palabra? Tradiciones textuales vivas del texto bíblico en hebreo. O sea, no hay un texto bíblico fijado de forma estricta, que es lo que sí hacen los premasoretas Akiva y los otros en el siglo II, y que solamente a partir de ahí, también por cuestiones religiosas de la fe judía, se va a empezar a dar a través de la, digamos, de los rabinos judíos, lo que se conoce como una transmisión textual mucho más fiel del texto hebreo, que después llegará a lo que conocemos como el texto masorético, que nos vamos ya casi hasta el primer milenio de nuestra era, y que es desde el texto masorético donde se hace la edición crítica del texto hebreo, la Stuttgartiensia, como les decía. Pero entonces, ¿qué pasa? Los masoretas tienen como antecedente los premasoretas y antes lo que se conoce como el antiguo hebreo, la Peshita, el texto de Qumran, que es uno de los que nos demuestra más esta libertad en las tradiciones textuales, donde pues digamos los copistas, la mayoría de ellos teólogos, podríamos decirlos así, judíos, pues a veces cambian no solo una palabra, no solo una frase, sino que incluyen el famoso tema de la inclusión de las glosas de los rabinos en el texto bíblico, que está demostrado en muchos casos, sobre todo el libro de Reyes y de Josué, tiene este tema, porque se incluían las glosas para explicar ya un texto corrupto
en el siglo IV o III antes de nuestra era, y que pues también la Biblia de los 70, al ser la traducción griega, probablemente la Biblia de los 70, como sabemos, no es una traducción ni de una sola persona ni realizada en un momento histórico. También es una traducción que se realiza al menos en un periodo de 200 y 300 años en diversos ámbitos geográficos que son Palestina y Alejandría principalmente. Entonces, gran tema y gran problema. No tenemos una uniformidad, no tenemos criterios filológicos estrictos de traducción, y lo que tenemos es lo que tenemos. Que el texto hebreo estaba vivo, no estaba fijado, se habla de un antiguo hebreo, y sería el texto más puro donde o desde el cual los traductores griegos de la Biblia de los 70 traducen. Por eso, cuando Orígenes se enfrenta, o los rabinos, o Jerónimo después, o quien haya editado la Biblia a lo largo de toda la historia, y los equipos de trabajo del siglo XX, se encuentran muchas veces un texto hebreo corrupto en cualquiera de las versiones y de los textos que se tienen. Aquí, ¿qué nos enfrentamos? ¿Qué nos decía Constanza? Estamos observando que parece que hay dos versiones textuales diferentes del primer capítulo, el primer versículo del texto de Génesis. ¿Es eso lo que detectaste, no? Más o menos, Constanza. Sí, sí, exactamente. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? ¿No? Tenemos, y para continuar la explicación, pues vamos a ir decodificando esta edición crítica, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos unas letras en mayúscula, ¿verdad? O prima, y después entre paréntesis encontramos sigma, teta, encontramos también aquí adelante, que sería esa segunda versión de lectura, y gracias, interesante el comentario que hiciste, Constanza, una A, una A. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Lograste descubrirlo, Constanza? Creo que es algún códice, ¿no? Aquí no exactamente está representando los códices. Sería Orígenes, Sigma, Símaco, Teodosión y Áquila. Entonces, son las lecturas, como no se conserva ningún original de las 6 columnas, este trabajo de edición crítica ha partido de que en base a que los especialistas han detectado en esos códices que se sabe que vienen de esa tradición textual de Áquila, Símaco, Teodosión, o que por otra serie de estudios y circunstancias y características, por ejemplo, todos esos textos patrísticos que vimos, también provienen de estas tradiciones textuales. O sea, están copiando la edición de Símaco, de Teodosión o de Áquila. Entonces, se reconstruye el texto. Aquí lo que nos está diciendo Génesis 1 es que el texto de Orígenes, el de Símaco y Teodosión, coincidirían en Arge, ¿no? Que al final, como sabemos, sería el texto Receptus. Aunque lo estoy diciendo demasiado fácil, ¿verdad? El texto Receptus tenemos que terminarlo viendo en la edición de Ralph, ¿no? Hay una edición de bolsillo y después un volumen, la Biblia de los 70 de Gotinga, que se llama, ya les pasaré si quieren el link o si alguno lo encuentra por ahí. Está en inglés, la descripción de todo el proyecto y las publicaciones. Entonces hay un volumen de 700 páginas o no sé cuánto. Creo que lo podremos ver el índice, se los pongo en la plataforma, y para que vean cómo ya es la edición mayor que se llama, ¿no? La edición de bolsillo minor es un volumen que se conoce como la Septuaginta
de Ralphs, pero después está la edición mayor, donde hay un editor para cada uno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y nos encontramos algo mucho más desarrollado que esto, porque no solo está considerando los textos que estarían o aparecieron en esas columnas, sino que en el caso de esas ediciones críticas, ya dijimos, Stuttgartiensia para el texto hebreo, Gotinga para el texto griego, para la versión de los 70, pues los aparatos críticos son simplemente a veces abrumadores. Como vemos aquí, en algunos casos también nos presentará las variantes en siriaco, o incluso en árabe, porque el texto siriaco, sobre todo, es a veces en cuanto que primo, digamos, del hebreo, y porque las versiones peshitas a veces conservan mucho la cercanía a esas versiones hebreas después perdidas, que ya no están para el tiempo de la traducción de los 70, o que aquel que haya sido el traductor de ese libro específico de la Biblia de los 70 no tenía un buen códice y tradujo sobre el códice hebreo que tenía, que era un texto ya más corrupto que el texto hebreo sobre el cual se traduce el griego. Entonces aquí, ¿ante qué estamos? Ante un universo en expansión, caótico, porque ya sabemos que también nuestro universo real es caótico. Einstein quería dominarlo, pero sabemos que la teoría de la energía oscura y muchas otras cosas que pasan en nuestro universo no siguen unas reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo pasa con Platón o Aristóteles. Tenemos los grandes textos de estos autores que pues se fueron copiando. También sabemos, ya les decía Reynolds, no sé si alguno lo estudió, o por, como dice Ares, en algunas de las clases que hayan tenido, pueden haber tenido referencia sobre estas cosas, ¿no? Como hay autores que están editando los textos de los que llamamos clásicos, o de Platón, Aristóteles, y que pasaron después al mundo árabe, y que se realizaron las traducciones al árabe de Aristóteles, y después cómo se tradujo Aristóteles del árabe al latín, o en una edición conjunta, o ediciones críticas de textos árabes y griegos. A veces, pues, lo que se tiene, ¿no? El Aristóteles latino. ¿Sí le suena un poquito todo esto? Sí. Ok, bueno, perfecto. Entonces, esto mismo que sabemos de autores clásicos, el que ustedes quieran, o Platón y Aristóteles, pues también está pasando, pero de una forma pues mucho más amplia. ¿Por qué? Pues porque simplemente el texto bíblico pues es, como se dice a veces, el texto más copiado en la historia. El problema de que no hay una fijación del texto, las tradiciones vivas, se empieza a traducir al siriaco, se empieza a traducir al griego, y después vienen estos editores, tanto del texto hebreo, que no entramos, como del texto griego, que es lo que estamos tratando de comentar, cuando después de Áquila, Símaco y Teodosión viene ya no un judío, sino en este caso un cristiano, con sus intereses también filológicos, y me atrevo a decir teológicos, que después eso ya es parte pues del desarrollo de la teología cristiana, donde aquí, como Constanza nos decía, ese en Kefalayo o en Arge, pues nos da un contexto o una idea, pues podría ser semejante o diferente, pero cuando interviene, digamos, la ideología o la fe religiosa judía o cristiana en el famosísimo texto de Isaías 7:14, pues nos encontraremos Ahma en hebreo, que sería
una doncella o jovencita como toma un poquito ahí sufriendo con ese carácter tan rudo, tan fuerte que tenía, bueno, el Adamantius también lo tenía, ya habíamos dicho la sesión anterior, pero también Jerónimo el Latino, y pone en sus textos la adolescente en latín al traducir Isaías contra Virgo, que sería la Virgen, cuando sabemos por estudios especializados, porque hay incluso monografías que solo tratan de esto, cómo hay una cristianización del texto, o sea, una corrupción textual cristiana, ideológica, pretendida, querida, y entonces se convierte, pero esto también está a tal grado presente en los textos que se conservan de la Biblia de los 70, que pues es muy difícil saber en qué momento se da este cambio de una palabra para que se lea y la Virgen dará luz o dio a luz a Emmanuel, ¿no? Como después dentro del texto bíblico, el texto de Isaías es citado también en Mateo 1 y en Lucas 1, y ahí también hay variantes textuales en el caso de un verbo y en el caso pues mismo del sustantivo, como decíamos, acma, adolescente o virgen, que obviamente no es lo mismo. Un nacimiento que se da en una persona en edad, digamos, adolescente, como denominamos hoy nosotros también, un adolescente entre 12 y 15 o 16, 17 años, a que sea un nacimiento virginal. La influencia que después en el cristianismo, porque esto no interesa tanto, o al contrario, sería una contradicción teológica dentro del, de la fe judía o de la teología judía, porque él, a nivel ético-moral, relacionado con la fe, la mayor bendición que Dios da al justo, al judío piadoso, pues es precisamente la fertilidad y la participación en el acto sexual de un hombre y una mujer para tener descendencia. En el judaísmo, el no tener descendencia o la esterilidad se constituye como una maldición. El caso de María, que sería una mujer estéril, o no sabemos si el que era estéril era José, pero parece que no, porque como Orígenes dice, sería José un viudo que contrae segundas nupcias con esa joven María. Entonces sí, teológicamente, como se cree en la fe cristiana, el nacimiento de Jesús por parte de María es un nacimiento virginal, pues no entra el concurso de un acto sexual o de una inseminación por parte de un varón. Entonces, fijémonos cómo una palabra tiene todo un contexto teológico, es el mismo texto sagrado para dos religiones, judaísmo y cristianismo, pero dependiendo de la palabra que encontremos, jovencita, doncella o virgen, el contexto, la exégesis teológica cambia de forma radical. Entonces, en este caso, que está haciendo un poquito al azar, hay grandes textos que tienen estas problemáticas como el de Isaías que les menciono, pero también aquí ellos, estos cristianos, estos estudiosos del texto bíblico del siglo III, pues se encuentran esto, que las versiones tienen textos diferentes que sí llegan a influir, sobre todo en relación, si tengan o no relación con el texto hebreo. La solución más fácil, ¿cuál sería? A ver, díganmela. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Con Enargé o con Enkefalayo? Constanza o cualquiera de ustedes. ¿Cuál sería el criterio lógico? ¿O qué dos o tres posibilidades tenemos para quedarnos con un texto?
y decir que es el texto, ese texto griego, que es el que estamos viendo ahora, corresponde al original hebreo. Pues yo diría que Nargé, porque pues ahí Símaco y Dios también lo atestiguan, y aparte de que pues, Bereshit significa eso en el principio. Entonces, pues por eso me quedaría con Nargé. Sería también porque aquí como está presentándose es 2 contra 1, o sea, porque Símaco y Teodosión, si ya también Orígenes sabía como nosotros que sus ediciones, sus observaciones críticas son técnicamente mejores que las de Áquila, nos quedamos solamente con eso porque es 2 contra 1. Y bueno, también por el significado de la propia palabra de Bereshit, que es en el principio, pues más que en la cabeza, bueno, en el principio. Ajá. Por eso lo diría. Entonces aquí, bueno, Ares, ¿verdad? Sí. Sí, nos estás dando este criterio que es válido, que también por otras razones es el texto crítico, pero no podemos solamente decidirlo de esta forma. Tenemos que estar considerando que depende mucho del traductor anónimo de ese texto griego, en qué momento un judío digamos, grecoparlante o nativo griego, pero de ascendencia judía, pone en Kefalaio y después Áquila decide que es el texto, o qué decisión llevó a Áquila a cambiar o a elegir esa otra palabra que tiene un contexto semántico parecido pero no igual, o por qué se decide a cambiarlo por otro contexto semántico diferente en relación a el texto hebreo, ¿no? Entonces, la decisión sobre la traducción, que como vemos, está presente ya, y es a lo que se enfrenta Orígenes, que al ver el texto bíblico en un versículo, se encuentra textos diferentes, palabras diferentes, significados diferentes. La decisión, por eso hay que ser de acero, ¿verdad? Porque son trabajos seguramente que le llevaban, pues, imaginémonos, ya nosotros llevamos media hora discutiendo esto, cuánto le llevó a él decidir ir avanzando y así en cada versículo, en cada libro de los muchos en los que fue componiendo pues estas maravillosas, estas exaplas que pues aunque se hayan perdido, como digo, aportan muchísimo. Las exaplas tenían en esas columnas, creo que ya lo dije, pero si no lo repetimos, signos diacríticos o marcas que eran indicaciones que ayudaban a la visualización y ayudaban a comprender el tema este de las variantes textuales y a sacar algunas deducciones a las cuales había llegado Orígenes. Jerónimo vio estos textos y nos habla de eso, y después en sus comentarios, por eso es muy importante, por eso están ahí citados, y bueno, cuando se avanza en el estudio de las obras de Jerónimo, creo que les voy a mandar a 1 o 2 páginas de las cuestiones sobre los libros hebreos de Orígenes o sobre las escrituras hebreas, para que ustedes vean cómo Orígenes, cómo Jerónimo está citando el texto griego o incluso hebreo de las exaplas y después lo está contrastando con otra versión o con lo que tradicionalmente se estaba comprendiendo en latín, y pues saca toda una serie de deducciones filológicas, en la mayoría de los casos acertadas, porque es un mito historiográfico el que se diga que Jerónimo no sabía tanto hebreo. Sí sabía más hebreo del que podemos
considerarlo, y como decía, hay tesis doctorales que han estudiado el comentario a Jeremías y este libro de las cuestiones hebreas, que por los comentarios que hace Orígenes, los estudiosos, perdón, Jerónimo, deducen que sabía mucho y bastante hebreo. No solo era los tips que le pasaban los rabinos cuando iba a su instituto a hacerles preguntas, ¿verdad? Entonces, pues aquí dejamos esto, creo que da para mucho, y quien quiera, quien se interese en esta obra de Orígenes o en el tema de la edición crítica de un padre de la iglesia, y también en general para todos, cuando encontremos un texto bíblico en un texto patrístico, no podemos, es un error, llegar a la conclusión de que si lo contrastamos con una versión traducida de la Biblia a español, o lo comparamos con una edición crítica y no encontramos literalmente las mismas palabras, no quiere decir que el texto bíblico en ese texto patrístico está siendo parafraseado. Lo que tenemos que analizar, y es muy interesante, da para un artículo, hasta para una tesis de licenciatura, como podemos ver, que ese padre específico esté citando un códice, que es el que tiene a la mano, que está reportando una tradición textual, sea una versión Vetus Latina, sea una versión Vulgata para autores del siglo V en adelante, sea una versión griega en los 70 o a veces no lo dicen, pero sí estarían teniendo en sus manos una versión de Símaco o de Áquila o Teodosión, y pues se puede detectar. Generalmente los estudios o las decisiones críticas no lo dicen, pero cuando ya estamos a este nivel de los estudios, sí es importante que no dejemos pasar o no subestimemos o no podamos cometer ese error de dar un comentario anacrónico o equivocado por decir que este padre no sabe citar un texto bíblico, o que el comentario que está haciendo de un texto bíblico está equivocado porque no corresponde con el que nosotros leemos en una versión crítica, porque ellos no estaban leyendo esas versiones críticas. Y a veces, aunque la versión crítica supuestamente tenga el texto receptus más importante, o al que se ha llegado en el consenso, la riqueza del comentario patrístico nos esté abriendo el panorama a un texto menos corrupto, que solamente lo tenemos a través de ese autor. Bueno, ¿algún comentario más que alguien quiera hacer? Pues sí que tiene varias implicaciones el utilizar diferentes vocablos, ¿verdad? Porque por mucho tiempo el Adán, famoso también del Génesis 1, se tomó como hombre, y de hecho dijo Adán como nombre de personal, pero el Adame finalmente en muchos de los estudios vino a ser la humanidad. La humanidad, entonces, sí cambia, por supuesto, todo el sentido, ¿no? La pregunta es si realmente todos estos, trabajo que hizo Orígenes, se pudiera tener alguna referencia, ahora sí, de la teología rabínica, porque finalmente también es toda una cosmovisión del mundo, el relato sobre todo el de la creación, que es tan difícil, y para poderlo entender, pues hay que entender un poco la mente, ¿verdad?, del mundo judío y del mundo babilónico, ¿verdad?, porque también fue escrito en esa época. Si está hablando, profesor, tiene su micrófono apagado.
Perdón, ¿alguien escucha al doctor? No, yo no lo escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, Sí, doctor. ya. Sí, lleva 2 días traicionándome. Este Zoom me ha hecho de las cosas más raras, pero bueno, no sé por qué en mi computadora no se puede escuchar el audio. Ya ven que estaba hablando y de pronto dejó de funcionar. Pero bueno, entonces vamos a continuar así. No escuché si Irán o Silvia tenían algún comentario o era simplemente que me decían que ya no me oía. No, sí, le comentaba que qué importante tener el conocimiento de cuáles podrían ser estas palabras que podría ser entrar en una misma traducción, porque finalmente sí son sentidos diferentes. Y le comentaba precisamente la palabra del Adam en el mismo Génesis, cuántas veces se tomó como el hombre, Adán, y posteriormente en los estudios que se han hecho viene a ser la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad del Adán. Entonces, sí cambia muchísimo el sentido del texto. Pues Sí. lo que yo preguntaba es que si en tiempos de Orígenes se tendrían como pues algunas claves, cómo se veía esa teología rabínica, cómo hacían esas traducciones o comentarios, ¿verdad? Al acto, al momento del texto de la creación, y que además pues que nos llevarían a ciertas cosmovisiones, ¿verdad? Que pudiera también tener el que lo estaba escribiendo el judío de la Babilonia, ¿no? Que es todo el tiempo que creo que se estaba escribiendo los textos del Génesis. Sí, Silvia, gracias. Y pues bueno, esto pues es prácticamente no un curso aparte que llamaríamos exégesis rabínica y cristiana, sino pues el gran meollo de la vivencia religiosa reflejado en la teología, que es la actividad intelectual relacionada con la fe que una persona de una fe religiosa realiza con respecto a su religión y en este caso al texto o textos sagrados de su religión. Esto pasaría obviamente con los Vedas, con las tradiciones sobre Buda, en el sintoísmo, en el confucianismo, en las religiones mistéricas, en las religiones relacionadas con Grecia y con Roma, en el judaísmo, en el cristianismo y en las heterodoxias cristianas y en cualquier fe religiosa a lo largo de toda la historia. O sea, cómo se lee el texto sagrado y qué interpretación se hace de ese texto sagrado. ¿Cuál es lo que está pasando con Orígenes de Alejandría? Orígenes de Alejandría trae una tradición exegética previa. Él desarrolla mucho de este exégesis relacionado con la influencia de la técnica alegórica que toma de Filón el judío, en cuanto que la corriente alegórica es como decir hoy en nuestros días en nuestra querida universidad, Mauricio Beuchot, que creo que ubicamos en nuestra facultad, tiene toda esta teoría filosófica sobre la hermenéutica analógica que aplica en el contexto de la filosofía contemporánea y también en algún caso al contexto de la filosofía novohispana y el análisis específico que tiene. Se generó un seminario sobre textos latinos donde hay que seguir pues estos principios de la hermenéutica analógica, Tomás de Mercado y algunos otros autores, unos libros maravillosos que en esos remates físicos que ahora tanto extrañamos, pues conseguíamos en 10 pesos, ¿no? Textos latinos o neolatinos del 16 y 17, que eran textos teológicos donde se estaban analizando cuestiones lógicas o económicas
de este Tomás de Mercado y otros autores que ahorita no recuerdo, eran unos libros negros, y que pues teniendo en cuenta esto que digo, es cómo se acercaban o cómo hacían teología estos autores. La teología de Orígenes es una teología alegórica, o sea, una interpretación exegética alegórica, pero no inocente, sino partiendo de este gran precedente que es una crítica filológica del texto, y a partir de la decisión editorial o crítica filológica que hace Orígenes, pues después desarrolla sus obras, como ya vimos, todo este catálogo de obras, sean los comentarios o los Scholia, sean los Scholia, los comentarios sistemáticos o los tratados monográficos en los que analizará uno u otro texto bíblico y que estará comparando su teología y su exégesis propia con la de otros autores, sea los paganos, como en el Contracelso, o sea autores heterodoxos como gnósticos o otros autores en el caso de sus diversas obras. Lo veremos más en Eusebio, se ve mucho más en los capadocios y en el ámbito pues latino también, como Orígenes o Jerónimo, pues estarán escribiendo sus comentarios o sus libros contra los herejes, donde están reflejando esa teología, esa interpretación, como nos dice Silvia, de palabras específicas, de contextos específicos, de cómo elegir un texto, como les decía en el caso de Isaías, lo que decida yo o en la traducción que opte yo, estará la base para después que interprete el texto de esa forma, ¿no? Entonces la teología patrística o la literatura patrística desde Orígenes en adelante va a tener esta gran riqueza, pero esta gran complejidad. No encontraremos solamente comentarios espirituales o teológicos al texto bíblico, sino que muchos o casi todos de estos comentarios teológicos o espirituales estarán basados en un texto o en una lectura del texto bíblico, que en muchos de los casos, cuando se leen los textos, pues observamos que los comentarios que se hacen, pues están incluyendo estas observaciones filológicas. Entonces, este género de comentario, que también sabemos que hay autores que realizan en sus traducciones, o sea, por ejemplo, Cicerón, que traduce varias obras de Platón, si no recuerdo mal, ¿verdad? Como en sus traducciones o en sus comentarios, pues está haciendo esto mismo que hace Orígenes con respecto a pues un libro de la Biblia o el texto bíblico, en este caso específico de las exaplas. Y pues todo depende de qué códices tenían y su capacidad intelectual de comprensión de las lenguas y su creatividad o mediocridad traductológica en cuanto a hacer o decidir hacer una traducción literal, y la imposibilidad que a veces representa una traducción literal. O sea, como sabemos, Jerónimo, la famosa carta a Pammaquio, toma como base la postura traductológica de Cicerón, que es no traducir palabra por palabra, sino en el contexto, respetando la estructura de la lengua destino, que en este caso para Cicerón o Jerónimo sería latín, porque sabemos que las estructuras gramaticales y sintácticas no son las mismas en ninguna lengua exactamente, y no caer en el gran problema del calco. Sí, ahora quisiera que alguien participara. ¿Qué es este fenómeno del calco en el campo de la traducción? A ver quién me comenta algo sobre esto.
¿Quién dice yo? ¿Quién me dice algo al respecto? A ver, volvemos a proyectar el texto de Génesis. Vamos a dejar los otros para avanzar y tenemos que avanzar. Vemos cómo es bien interesante todo esto. A ver, entonces, por ahí Irán levantó la mano. Adelante, ¿qué me dices? Por lo que entiendo que ha dicho, creo que se refiere a la práctica del traductor que realiza cuando el texto base, bueno, el texto que se pretende traducir, Fuente. el texto fuente es se sigue de tal manera que puede incluso ignorarse la sintaxis de la lengua meta y se Exacto. imita la de la fuente. Ajá, eso es técnicamente un calco, ¿no? Y lo que dice Cicerón es que no es exactamente lo correcto o que hay que tener también en cuenta las estructuras de la lengua destino. El problema de las traducciones latinas vetus es esa gran literalidad y ese sacrificio o corrupción de la lengua latina, que es lo que dice Jerónimo o lo que dice Agustín o lo que dicen otros latinos, grandes latinistas que han aprendido la lengua latina de Cicerón o de Virgilio, y que obviamente en el texto bíblico es otro de los criterios que se encuentra en las apologías o en la crítica de autores griegos o latinos contra la Biblia y los textos cristianos, que pues los textos latinos se les denomina como traducciones mediocres. Evelyn decía préstamo lingüístico. A ver, si quieres, por favor, o si puedes intervenir, ¿qué aportación nos darías al respecto? A ver si estamos entendiendo lo mismo o cómo nos lo enriqueces. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el préstamo lingüístico, yo lo que sabía por otras gramáticas era que cuando falta una palabra en el idioma de llegada, se toma la palabra del idioma origen, porque no puedes equiparar los conceptos. Entonces, por eso se daba el préstamo lingüístico. Y Ajá. de lo que Sí, sabía, por ejemplo, en las traducciones de la Biblia, que había como varias innovaciones entre los términos. Por ejemplo, cuando se traduce al griego y surge este nuevo término del Christos, que después pasa a Cristo, que no se pudo hacer ahí un préstamo lingüístico, sino que adaptaron una de sus palabras para que se envolviera el sentido de la palabra en hebreo. Sí, gracias. Entonces, hablamos en parte de esto, pero un calco se refiere también a una palabra o a una estructura sintáctica, o sea, una oración, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero completando un poco lo que dice Evelyn. Hay palabras en la lengua hebrea que son topónimos o nombres propios. Entonces, Jerusalén, ¿cómo se traduce al griego o al latín? Jerusalima o Jerusalén. ¿Qué letras incluyen esta palabra o los acentos, la puntuación, en el caso del griego, tienen cuando se traduce al griego o se translitera al griego? Por eso, la razón de esa columna de la transliteración del hebreo al griego, porque en muchos casos ahí se verá cómo después aquí la Coiteodosión o la Septuaginta en los topónimos y en los nombres propios pusieron pues Moisés, Abraham, Adán, Jesús. Bueno, en este caso Nuevo Testamento vamos a cosas de
el mismo Jerusalén y cuántas palabras de ciudades, montes, ríos, los topónimos, como digo, bíblicos que aparecen en ese texto, como por ejemplo en el 16, en el ámbito novohispano, en la tesis que estoy trabajando, hay una solución tanto de medio como de ideológica también, que tiene que ver con el contexto religioso. Los textos que se traducen al náhuatl, en principio se deja el texto bíblico patrístico en su original latino, no se traduce al náhuatl en muchos casos, en muchos sí, pero en muchos no. ¿Cómo se traduce la palabra pecado, la palabra diablo, la palabra Dios, incluso como un Dios monoteísta, a la lengua náhuatl, cuando el campo semántico o la realidad, sea física, material o espiritual, que se quiere describir en la lengua destino, no está incluida en la cultura? El gran problema de la traducción de la Biblia también a el chino, con un equipo de jesuitas que traducen la Biblia al chino, pero introducen más de 15,000 caracteres chinos a la lengua china y enriquecen la lengua china, porque esos caracteres que están en la Biblia traducida al chino por los jesuitas no existen en la realidad conceptual o ideológica o en el Weltanschauung, ¿no? En la cosmovisión del pueblo chino. La Biblia, cuando se ha traducido a diferentes idiomas, es el lenguaje. Hay unos textos, unos artículos, a lo mejor les paso 1 y 2, y aquel que esté muy interesado en esto lo puede ver, de García de la Fuente, un gran estudioso de la traducción bíblica de Jerónimo, que nos señala después en cuanto que se genera un vocablo latino, o sea, un neologismo latino para traducir un vocablo bíblico con el filtro de los 70, pero que viene del texto hebreo, y que esas palabras latinas, o sea, la misma, por ejemplo, la palabra amén o aleluya, cómo aparecen en el texto griego, o sea, cómo se lo encontró, si igual o diferente orígenes en las hexaplas. Cuando se traduce al latín, no es tan fácil decir que aparece como nosotros la encontramos, y cómo después eso, en el caso de la lengua española, pues también evolucionó, también con un calco en una generación de un término castellano, partiendo de la onomatopeya, o sea, cómo suena en la lengua fuente, sea en ese caso el latín, porque términos castellanos religiosos cristianos provienen del término latino tomado de la Vulgata de Jerónimo. Y así, pues ver cómo la riqueza de las lenguas, pues es nuestro campo, ¿no? Los problemas a los que se han enfrentado cuando traducen a algún autor clásico, pero cómo traducirlo, ¿no? O cómo traducir Platón o Cicerón al náhuatl, donde también pues se puede desarrollar esto. Fue algo, o es algo a lo que los traductores se enfrentan. Bueno, y para terminar esto, que volví a poner la pantalla, una pregunta. Supongamos que nos quedamos con ERG, Epoiesen Otheos, ¿no? Ese es el texto griego crítico. Ok. In principio creavit Deus celum et terra. ¿Ese texto latino es correcto? ¿Guarda las reglas de la gramática o sintaxis latina? ¿Es un texto latino cristiano, o podríamos decir que de la misma forma lo habría escrito un clásico? A esto me refiero con
el tema de los calcos. La misma posición, in, en, principio, arge, creavit, epoieser, deus, o theos, ton, uranon, chelum, y aquí el tema de los casos, ¿no? Que había algo muy interesante en el comentario que hizo Constanza, ¿verdad? O aquí, kai o sin. O la asimilación de un artículo con dos sustantivos. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Montserrat, adelante. Sí, solo que en el latín sí se veía muy evidente el calco. Regularmente el verbo va al final y pues ahí lo dejaron tal cual. Igual los casos, o sea, sí es muy evidente en conclusión que fue solo un calco y no hicieron como caso a la sintaxis latina como tal. Exactamente. Entonces, esto es mi aportación hacia ustedes. Ustedes están en un, voy a utilizar una imagen muy curiosa. Ustedes viven en una pecera clásica, ¿sí? Donde su oxígeno, pues es el agua como en el caso de un pececito, ¿verdad? El de los textos clásicos. Entonces ustedes se mueven en esa gramática, en esa sintaxis, es lo que tienen que enfrentar en el examen intermedio, lo que tienen que enfrentar cada día en sus clases de latino griego, antes, durante y después de la pandemia, y es en lo que ustedes se mueven. Y pues en algún caso, pues algún texto que vean, no, pues esto es un barbarismo, es imposible porque está aquí, hay que ver el aparato crítico, tal. Pero en mi caso, que me muevo más en una pecera de griego o latín cristiano, pues para mí es evidente o no este tema, o sea, por eso es mi obligación señalárselos ahora, porque si estudiamos un texto patrístico bíblico, pues vamos a enfrentarnos a todas estas cosas que generalmente ustedes no van a ver en un texto clásico, o sí lo analizarán en cuanto que si se meten con estos textos de traducción o comentario de un latino con respecto a una obra de un griego, decíamos ahí Calcidio o Jámblico o como decíamos Cicerón, sí puede ser que aparezcan estas cosas, no porque son maestros de la lengua, son filólogos, son rhétores, pero en el caso, o sea, la evidencia, el hecho es que el texto bíblico es el que es, con sus virtudes y con sus defectos. Por eso después la versión nova, como se le conoce y la denomina Jerónimo del texto latino, causa tanto rechazo. Por eso Agustín le dice después a Jerónimo, por favor, esto está muy bien, pero no lo podemos difundir. ¿Cómo vamos a llegar ahora con la gente y decirles que ahora la Biblia suena diferente y que incluso dice otras cosas? Porque eso es la traducción de Jerónimo. Entonces, es como que un día cambiemos el himno nacional y entonces al sonoro rugir del cañón, pues lo digamos de otra forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nos van a decir, no, es que el himno nacional es al sonoro rugir del cañón. Hay una tradición, hay un texto receptus, que aunque es un español del 19, pues se sigue diciendo así. No se nos ha ocurrido trasladarlo a un español del siglo XXI, ¿no? De tantas cosas que en el siglo XXI tenemos, como el impreso imprimido, ¿no? Cuando yo estudié, lo decías y ya te mandaban a examen final en la primaria, ¿no? O te lo ponían a copiar, ¿cuántas veces eran? 100. Pero pues hoy ya sabemos que en el diccionario panhispánico, pues es un uso aceptado por fenómenos de la lengua y de los hablantes. Pues bueno, cosas muy interesantes, solamente pues así comentario. Si alguien va a desarrollar
su texto sobre un padre específico, ya les digo, les reitero, por favor, entren en contacto con un servidor y cosas así tan interesantes y complejas, pues las vamos viendo caso por caso y texto por texto. Vamos a hablar un poquito de nuestro Eusebio, que no sé por qué también no se ve el nombre de Eusebio. Ahorita haré la presentación proyectada, más un poco mejor. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Porque en la otra presentación no sale el nombre de Eusebio. Bueno, ahí tenemos esa imagen de este libro que no les he pasado, que a ver si les paso, a ver si me lo recuerdan, donde están todas estos grabados en el del 16 de todos estos padres y filósofos autores de la antigüedad. Bueno, Eusebio de Cesarea sería este gran, podríamos decirlo, discípulo de Orígenes. Nace en esa segunda mitad del siglo III, 260-264. Aquí vemos cómo está toda esta vinculación. Por eso es necesario terminar de hablar. Debíamos de haberle dedicado más tiempo, pero creo que siempre está bien aprovechado. Porque con Pánfilo de Cesarea y Eusebio son estos personajes que en la persecución, Pánfilo muere en la persecución, Eusebio sobrevive a la persecución, pero ambos eran los custodios o los encargados, responsables de esta biblioteca episcopal del obispado de Cesarea, que como ya vimos, pues es esa mina de oro, ese repositorio en el cual trabajó Orígenes, sea con los textos patrísticos clásicos y bíblicos que permiten toda su obra, que permiten el desarrollo de las exaplas, y las exaplas, al menos una de las copias, está registrado por Eusebio y por Jerónimo, 100 y tantos años después, que ahí estaban esas copias. Probablemente había varias copias, pero también es una tarea titánica, como ya vemos, y como sea, Eusebio está bebiendo de las obras de Orígenes y de las exaplas de Orígenes. Aunque Eusebio lo identificamos tradicionalmente como el padre de la historiografía cristiana, como un autor que tiene obras históricas muy relevantes que ahora siquiera vamos a alcanzar a mencionar. También Eusebio es un gran teólogo y se alimenta de las obras teológicas y de la exégesis alegórica y de las posturas filológicas de Orígenes, como hemos visto un poco o un mucho. Completa el último libro de la apología en favor de Orígenes que Pánfilo escribió, y del cual, como vimos y les pasé por ahí en la sesión anterior, pues ahí obtenemos muchos datos sobre las obras de Orígenes de este texto de Pánfilo, y las completa Eusebio en el 307. Después después de la persecución, se mueve a Tiro. Ya estamos ubicados en el puerto, ahí en pues este contexto de Palestina. Después se va al desierto de la Tebaida, porque pues un autor patrístico no solamente es un historiador, no solamente es un exégeta, sino que todos ellos pues son personas con esta fe religiosa cristiana, donde el ámbito espiritual siempre va a tener un espacio muy importante. Lo veíamos, ¿no? En esas obras espirituales sobre la oración, y que después las obras de Orígenes son extractadas por los capadocios para generar esta filocalía, que es una antología de textos bíblicos o de comentarios, pero que no tienen un fin exegético filológico como las exaplas, sino que tienen este fin de formación espiritual en el ámbito monástico, que es lo que se estaría desarrollando en la Tebaida, aunque más adelante, en la siguiente sesión, cuando abordemos a Atanasio, nos surgirá la figura
de San Antonio Abad, pero que siempre en el mal chiste que digo no es entre Villa de Cortés y Pino Suárez, sino se refiere a este gran padre del monacato egipcio o oriental que ubicamos ahí en el desierto de la Tebaida precisamente. Pero es un tema que se está desarrollando un poco antes y pues hay en este desierto, hay ámbitos de desierto también en la zona de Israel, Palestina, mismo Belén, permite esta geografía, por eso ahí también se va un poco Jerónimo para desarrollar esta actividad de traducción de la Biblia, que en el caso también de Jerónimo no solamente es traducir la Biblia, no es hacer una edición crítica, sino que sus comentarios nos llevan precisamente toda la biografía de Jerónimo, nos lleva, como en el caso de Orígenes o en el caso de Eusebio, a una actividad teológica y de espiritualidad, donde el texto bíblico es la fuente que está desarrollando la espiritualidad o la religiosidad de estos padres de la iglesia. Por diversas razones, al final termina siendo nombrado obispo de Cesarea en el 313, y a partir de ahí, unos pocos años después, surge esta figura de Arrio, ya dijimos que nos iba a salir. Arrio es un párroco de la ciudad de Alejandría que tiene muchas influencias más que neoplatónicas en el Congreso, si lo ven. Una de las profesoras que me decía, bueno, ¿y quién es este de Gregorio Nacianceno? Y pues yo empecé a decir, pues uno de los padres de la iglesia del siglo IV, y pues oye, menciono a todos, menciono a Orígenes, Eusebio, los Capadocios, Agustín y Jerónimo, y ella me terminó diciendo, son todos neoplatónicos. Pues sí, pero y no. Porque no podemos clasificar a los padres de la iglesia solamente como seguidores de una doctrina, en este caso neoplatónico. Es un error historiográfico, interpretativo que existe en muchos manuales, pero no hay solo neoplatonismo en los padres de la iglesia y menos solo neoplatonismo en los padres griegos, sino que precisamente en el caso de Arrio, sí hay un contexto de exégesis o interpretación o influencia de la filosofía platónica y neoplatónica, pero en el que exactamente en el problema teológico de Arrio hay más una influencia aristotélica en cuanto al principio de identidad, que llevado al extremo de la teología por parte de Arrio, los principios aristotélicos llevan a esa imposibilidad de identificar a Dios de una forma trinitaria, y por eso hay que establecer una precedencia, según el principio de identidad, en el campo divino, y entonces solamente Dios pues será a Dios Padre, ¿no? A Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo, Jesucristo y el Espíritu Santo. En esta teología pues hay que ubicarlos de otra forma, y ese es el pequeñito clic aristotélico arriano que detona el Concilio de Nicea, y ahí ponemos ese término homoousios. Aquí entramos, como Constanza nos decía, por eso decía que era interesante y atinado ese comentario. ¿Por qué arge? ¿Por qué kefalaio? Aquí, ¿por qué homoousios? Y el problema de que sea lo que sea que Orígenes haya seleccionado en las exaplas, hay para este siglo III y siglo IV, hay un criterio, el cual consiste en que para hacer teología cristiana hay que utilizar los términos teológicos que están en el texto bíblico. O sea, hay que utilizar palabras griegas para hacer teología griega que están o en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el mismo caso, las palabras latinas. Tertuliano es el generador de todo un vocabulario latino de conceptos teológicos que traduce del griego, ¿no? Trinitas o consubstancial o muchos otros términos que va traduciendo Tertuliano del griego, y que ya después se quedan como neologismos teológicos latinos, parte de lo que estábamos diciendo. Pero ahí tenemos el gran problema, ya lo veremos en la sesión que viene.
homoousios. Homoousios no aparece en el texto bíblico. ¿Por qué entonces habrá que utilizarlo a nivel teológico? No se pierda nuestra próxima sesión y nuestra gran reflexión sobre la teología nicena, cómo se comenzará a desarrollar toda esta comprensión teológica de un término no bíblico para expresar ideas teológicas y un desarrollo más allá del mero lenguaje bíblico. Tiene esta carta del 324 que le escribe a Alejandro, el obispo de Alejandría, en favor de Arrio, tanto Eusebio de Cesarea como Eusebio de Nicomedia, que es el gran líder, junto con Arrio, de la llamada facción arriana en el concilio de Nicea. La facción o el lado ortodoxo estará encabezado por el patriarca y por el entonces diácono Atanasio de Alejandría, que es el gran teólogo del concilio de Nicea y que después se termina como patriarca de Alejandría. Ya veremos su rocambolesca biografía de sus 7 exilios, su estancia en Roma, sus obras antiarrianas y toda una serie de cosas interesantísimas y curiosísimas que tiene su biografía. Bueno, viene el concilio de Nicea y después del concilio de Nicea, cuando se aclara todo el problema y se da la opción de utilizar los términos no bíblicos para el desarrollo de la teología, como homoousios, hay toda una serie de términos parecidos, y entonces aparecen los homoiusianos, los anomeos, los homoianos, todo, pues, como decía Constanza, depende de cómo, qué palabra elijamos y cómo hagamos la traducción, porque nos va a llevar a, en este caso, pues las diferentes posturas radicales, moderadas o ortodoxas que se dan como consecuencia del concilio de Nicea. Eusebio, como sea, pertenece a una, o se mantiene, se deslinda de Eusebio de Nicomedia, se deslinda de Arrio y permanece en una postura ortodoxa. Fallece en el 340, 3 años después de su querido y gran protector, el emperador Constantino. Como sabemos, Eusebio es el autor de la Vita Constantini, que ya en la sesión próxima pues daremos un resumen muy rápido de sus obras. Aquí está, conocemos a Eusebio por su crónica, nada más dejo el flashazo, pero lo repetimos la próxima sesión, su maravillosa, interesante, también muy, muy relevante, que vamos a empezar a ver este argumento en la patrística griega, obras con 2 ediciones y después originales que son traducidos, no solo o ampliados por los latinos, como vemos en el caso de la crónica, pero también no solo por los latinos, la traducción latina que Rufino hace de la obra de Eusebio, sino las ampliaciones que enriquecen mucho tanto en este caso, la historia del cristianismo de los siglos IV y V, en cuanto que Sosómeno, Teodoreto o Sócrates van haciendo ediciones ampliadas de la obra de Eusebio con ese mismo título, ¿no? Se genera se crea este género literario de la historia eclesiástica. Ahí, para cerrar, Vita Constantini, comentario a los Salmos, donde tiene pues el título homónimo de una obra de Orígenes. El onomasticón, parte de lo que les decía, después lo conservamos gracias a la traducción latina de Jerónimo, que se enfrenta como Eusebio y como Orígenes también al problema de cómo poner los nombres propios en lengua griega o Eusebio en latín de los originales hebreos.
hay que hacer un calco, hay que hacer crear el neologismo onomatopéyico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, una decisión ahí la encontramos en el onomasticón. Parece que hasta rimó, ¿verdad? Y la preparatio evangélica y demonstratio evangélica antes de 325, que son muy importantes, poco estudiadas, donde se descubre a un Eusebio teólogo, en algunos casos mucho más profundo que el mismo Orígenes. Y pues terminamos ahora entonces con nuestra sesión del día de hoy, que ha sido pues muy densa. Ya lo tengo 2 casi, después de la conferencia, después de esto, pero creo que vale la pena. ¿Algún comentario, alguna cuestión que quieran realizar? Creo que Eusebio es muy interesante como autor para hacer el trabajo de evaluación de la materia o pensar en sumergirse más en esta literatura cristiana en lengua griega. ¿Algún comentario que quieran hacer? No veo alguna mano levantada, entonces pues les agradezco su presencia, gracias a quienes participaron, lo tenemos en cuenta como evaluación continua. No quiere decir que hoy quien no participó tenga 0, no. Tengo una forma de tener en cuenta sus participaciones, lo cual es una invitación o una animación para que unos que han participado alguna vez pues puedan participar en otra ocasión cuando el texto, cuando el autor les sea más conocido, más interesante, más llamativo, ¿no? Y pues sí, ya de forma definitiva, creo que en un rato vamos a poner en la plataforma ya una fecha que tenemos que establecer antes del examen final para que ya como tarea cada uno me va a ir dando una retroalimentación de qué autor quiere trabajar para ir viendo el texto crítico o la bibliografía. Ya tuvimos la formación, está en el canal de YouTube por si la quieren ver o la tengan como herramienta para la consulta. No, o sea, no se preocupen, si ustedes eligen una obra, un servidor les va a apoyar con el texto o con la edición crítica, pero sí ya necesitamos tomar esta decisión. Sí soy consciente del examen intermedio, pero pues también ya está pasando, ya va a pasar, así que en un respiro que tengan, pues sí, tenemos que dedicarle tiempo a todas nuestras materias, ya de forma libre, o si ustedes no lo quieren decidir, pues díganme, maestro, a ver, póngame un acertijo o póngame una lotería para elegir un autor y ya empiezo a trabajar sobre él. Como les digo, el apoyo, no les voy a dar 80 referencias sobre cada autor, ni los voy a, si es el caso personal que leen inglés o italiano o francés, pues les paso bibliografía en esas lenguas o en lengua castellana sin ningún problema. Si quieren trabajar sobre las exaplas, creo que como vieron, da una línea, un versículo da para muchísimo, muy interesante, ¿no? Elijan pues, les pido esto, ya tenemos que elegir y la próxima semana lo recordaré y si no, pues tendremos ya que pedirles que empiecen a trabajar sobre un autor para pues nuestra evaluación parcial, que con la evaluación final pues va a ser la calificación de nuestra materia. Entonces, pues de nuevo les agradezco. Un último comentario, alguna cosa y ya cerramos nuestra sesión. A ver, Evelyn, adelante. Sí, solo que me pareció muy amigable el
el griego y el latín de los autores patrísticos, porque creo que es más sencillito para los lectores, ¿no? Pensando en mis días de primer semestre, es como un acercamiento más amigable y tiene una sintaxis muy similar al español. Entonces, Ajá. bueno, viéndolo por el lado educativo, creo que habría que involucrar un poquito más de este tipo de textos para los pobres chicos que están en los primeros semestres, porque es más, bueno, te acostumbras más, ¿no? En cuanto a los idiomas que son diferentes. Bueno, pues creo que es una opinión, una sugerencia muy interesante. A lo mejor también ustedes, un servidor lo transmitirá en su momento a la coordinación y si les parece también, ustedes desde el lado estudiantil, pues pueden sugerirlo a sus maestros de lengua griega, de lengua latina o a través de la voz estudiantil en los consejos técnicos, pues también, ¿por qué no decirlo? Porque lo que estamos haciendo es introducir el conocimiento y estudio de una lengua con esa perspectiva didáctica, como nos dice Evelyn, para como material didáctico, no es ninguna cuestión ideológica o religiosa y mucho menos de adoctrinamiento ni nada que podamos, con todo respeto, lo podemos sugerir, pero no, creo que la sugerencia es muy interesante que hace Evelyn. Y pues si quieren ver, como digo, el caso, mi conferencia que di hace rato de Gregorio Nacianceno es lo que digo, o sea, esta antología que el jesuita Lanucci toma de los textos latinos traducidos de Gregorio Nacianceno, unos 24 poemas, ahí está, y quien le interese les puedo pasar el artículo que espero publicar, o no sé si me van a publicar en el coloquio, pero si les interesa mucho, les digo, pueden contactarme y les hablo más para que veamos este proyecto si les interesa, porque en este caso, aunque son textos teológicos, la calidad literaria del autor observada por un personaje 1000 años después, o sea, Gregorio Nacianceno en el siglo IV y Lanucci en el 1577, o sea, 1100 años después, una persona considera que para enseñar latín en Nueva España es adecuado Ovidio y Gregorio Nacianceno. Entonces, esto que está diciendo Evelyn, véanlo en mi conferencia y creo que es algo interesante y oportuno para, porque en esa antología que los jesuitas imprimieron con estos textos, el objetivo era aprender las estructuras, la gramática y sintaxis de la lengua latina y por eso se escogieron esos textos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Buenas tardes a todos. Cualquier cosa, no sean tímidos, y ya no pueden ser tímidos. Ahora sí que esta semana tenemos que elegir padre de la iglesia y trabajo. Que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta la siguiente semana. Hasta luego.